el partido de la nueva política, dicen. Movimiento Ciudadano hoy por fin ya le alza la mano a Jorge Álvarez Maínez, ya formalmente pues tenemos a un Jorge Álvarez Maínez que es ya el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. ¿Quién fue el padrino de Álvarez Maínez? Pues Samuelito García. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo su padrino mágico al registrar como el candidato oficial de Movimiento Ciudadano y obviamente al estar en horario laboral haciendo labores partidistas. La pregunta que queda en el aire es si a Samuelito le van a descontar ese día de sueldo o si le va a valer. Como ya me imagino que va a pasar. Quiero felicitar a mi compadre Jorge Álvarez Maínez, que aquí en la familia Naranja le decimos de cariño, el buen Maínez, y decirte que tienes en Movimiento Ciudadano todo el apoyo. Muestra de ello es la unanimidad reflejada en los órganos electorales, y que cuando a mí me preguntaron quién podía relevar la campaña de Samuel García, no tuve ninguna duda y no perdí un segundo en decir Jorge Álvarez Maínez. Y lo hago como un acto de congruencia, porque todo este año 2023 estuvimos haciendo reflexiones de quién debía encabezar este gran equipo que es el futuro de México. ¿Quién debía encabezar este gran movimiento que representa juventud, frescura, modernidad? Y había muchos nombres. Hubo reuniones formales, informales, algunas me invitaron, otras no. Y yo siempre sostuve que debía ser alguien de Movimiento Ciudadano, que no ocupábamos gente de fuera, y que debía ser alguien joven que representara esa lucha, esa causa. Porque hoy somos más los jóvenes en México. Hoy somos mayoría y no nos sentimos representados por las fuerzas tradicionales. En el camino le tocó a Samuel García representar la precandidatura. Y cuando uno se inscribe en estos menesteres, siempre la pregunta del millón es: ¿y quién va a ser tu coordinador de campaña? Porque ese es el mero papas fritas. Tiene que tener representatividad, liderazgo, honestidad, capacidad financiera, control territorial, enlaces y lazos con todos los rincones de México. Tiene que tener don de palabra porque es el que va a ir a los debates cuando estén los voceros. Tiene que tener tantas virtudes y cualidades que es una posición clave en una campaña. Y esa vez yo le dije a mi equipo, va a ser mi compadre Jorge. Y anduvo al pie del cañón, me acompañó a Coahuila, Tamaulipas, Durango, Jalisco, cimbramos a México en 10 días, todo el tema era el nuevo, ya no se acordaban de la del teleprompter, y ya pasó lo que todos sabemos que pasó. Pasó diciembre, es una época compleja, donde hay que respetar las fiestas dicembrinas, y no tengo duda que arrancamos enero muy fuertes, muy consolidados, y con el perfil que mejor representa a Movimiento Ciudadano, que es nuestro hoy precandidato, a quien pido un fuerte aplauso, Jorge Álvarez Maínez, futuro presidente de la República. Pues ahí está un poquito el mensaje de Samuel García, que confirma lo que ya sabemos, que a eso de hacer las cosas bien y de manera democrática, pues no es algo que le quede bien a Movimiento Ciudadano. Dice el propio Samuel que él le dijo a su equipo que el que iba a ser el candidato iba a ser Samuel, pero antes dijo que tuvo como un consenso con todos los órganos electorales del partido y luego también dijo que pues se tuvieron que pasar por todo este proceso, por las fechas y entonces, tada, ahí está. ¿A qué versión le creemos? Porque cualquiera está en la patada. O es dedazo de Samuel, o es imposición de Dante Delgado, pero democrático, esto no fue. Obviamente, tenemos a un Dante Delgado que defiende, ¿no? Dante Delgado defiende también a un Jorge Álvarez Maínez,
Dante defiende pues este posicionamiento, Dante lo abraza incluso, pero también Dante parecía en algún punto que rechazaba hasta levantarle la mano a Jorge Álvarez Maínez. O sea, tenemos estas imágenes, ¿no? Ya se están tomando la foto y todo bien padre, todo bien bonito, pero entonces, pues también tenemos a un Dante Delgado que al principio, pues mejor prefería que se tomaran la foto todos ellos, ajá, y luego, no, Dante es el dueño del partido, ¿no? Dante es el señor patrón de ese partido político que muy a la vieja escuela del PRI, porque sí es muy a la vieja escuela del PRI, pues es un personaje que solamente está resguardando y está pues manteniendo las apariencias de un partido que él fundó, en el que él ha crecido, pero un partido donde pues al menos uno esperaría que dijeran algo distinto. Al menos uno, y lo digo muy en serio, al menos alguien esperaría que se tuviera a un Dante Delgado promoviendo democracia y pues no, simplemente eso no pasó, porque lo único que hizo fue justificar el dedazo a Jorge Álvarez Maínez. Ya después le levantó la mano, ya todo fue amor y alegría, pero pues sí, volvemos a la máxima de en dónde me dejaron a la democracia, por cierto, onta. Ahora, otra de Álvarez Maínez es su discurso cuando ya llega, porque obviamente llega Jorge Álvarez Maínez y empieza a agradecer a absolutamente todos, pero tuvo un par de tropezones en su discurso que vamos a explicarlos. Esto fue un poco del inicio del discurso de Jorge Álvarez Maínez, un discurso que sí se aventó como unos 30 y tantos minutos, y así inició, pero la cosa se fue complicando. Y decía particularmente al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y al fundador de este proyecto, que es Dante Delgado. Si alguien dimensiona lo que significa la política, que como nos dijo Enrique Ibarra en el homenaje que le hicimos tanto en la entrega de la medalla Benito Juárez como al que asistimos, que se le hizo en Jalisco al maestro Enrique Ibarra, la política es el oficio, la vocación más noble que ha inventado la humanidad. Es hacerse responsables de los problemas de los demás, es trascender la individualidad. Pero si alguien enaltece en el país la política y ese oficio, si la política estuviera en el diccionario y tuviera una fotografía, eso sería Dante Delgado. Estos años, esta experiencia que he tenido con él, me ha ayudado a afianzar mi vocación, a valorarla y a agradecer todas las oportunidades. La oportunidad que él me prometió de hacer política de pie, que la he ejercido, y la oportunidad que le ha dado, como decía Samuel, a una nueva generación de mexicanas y de mexicanos que no están dispuestos a conformarse. Quiero agradecerle también particularmente, y creo que es importante, que en este movimiento, que la opinión pública podamos seguir explicando lo que significa lo que sucedió con Samuel García. Es una cosa que si viéramos desde la perspectiva de la neutralidad política, de el no estar contaminados con los sesgos de estar en un bando o en otro, lo que sucedió en Nuevo León es absolutamente injustificable, inaceptable y no lo podemos normalizar. Si hubiera sucedido a nivel nacional lo que sucedió en Nuevo León, ya me imagino las editoriales, las plumas, la andanada, la campaña, hablando de dictadura, de autoritarismo, de golpe. Intentaron poner de interino a un inelegible, al presidente del Poder Judicial, que hoy es presidente del Poder Judicial. No dejó, no pidió licencia, es el presidente del Poder Judicial, y a ese señor lo nombraron como interino del gobierno de Nuevo León. Luego al vicefiscal, que hoy es vicefiscal,
que también está impedido por el reglamento, por la ley orgánica de la Fiscalía. Allanaron el Congreso con uniformados, con hombres armados, con policías ministeriales que no han servido para darle justicia a miles de víctimas de Nuevo León y que han servido para operar de manera facciosa, arbitraria, autoritaria políticamente. No me imagino si eso hubiera sucedido en el escenario nacional, cómo hubiera reaccionado la opinión pública. Miren, ese es un Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Ahí está Jorge Álvarez Maínez. Todo parece indicar que la bandera que van a tomar es la bandera de Samuel García, o sea, que van a hacer campaña con el nombre de Samuel García. Eso beneficia a Samuel García, sobre todo si quiere crecer su política, pero también vamos a ver qué tanto aguanta. Volvemos a la prueba y error de sobreexplotar la imagen, de sobreexplotar los temas. Estamos hablando de política. La política es un constante desgaste, porque eres una personalidad pública a la que siempre se le va a estar cuestionando. Es muy raro encontrar personajes a los que se les aplauda por hacer el trabajo. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un desgaste, tanto físico como emocional, como lo quieran llamar, pero también un desgaste en imagen. ¿Por qué? Y quizás uno podría decir, bueno, es menor. El presidente Andrés Manuel López Obrador entra con más del 70% de aprobación. Ahora su aprobación está en 60 y tantos, ¿no? El 60 y tantos por ciento. Uno podría decir casi no le ha pegado, pero aún así le ha pegado. Y miren que él creo que es un personaje raro, como muchos, como muy pocos políticos tipo Lula y demás. Son personajes raros que siguen siendo queridos pese a los manejos tan curiosos de la política. Pero de ahí en fuera, tenemos una sobreexplotación de estos personajes, no porque sean jóvenes quieren decir que van a ser, que van a recibir de mejor manera, ¿no? El impacto político, ¿no? De hecho, les puede ir peor, porque al ser jóvenes y al quererse dedicar a esto, van a pasar muchos años y la gente se los va a seguir cuestionando. Entonces, entra Jorge Álvarez Maínez y directito se va a anunciar que la bandera va a ser lo de Samuel García, que sí coincidimos con esta parte en la que lo que pasa en Nuevo León fue un descaro del PRI y del PAN, pero también una ingenuidad de Samuel García. Usted me va a disculpar, pero Samuel García escribió su propia constitución, según él, y esa constitución decía que si él solicitaba una licencia por más de 6 meses, el Congreso local iba a nombrar a su sucesor. Samuel intentó hacer acuerdos, evidentemente no le funcionó porque ya llevaba un año desgastando la situación, no pudieron acordar nada. Y se arriesgaba incluso a pesar de los acuerdos que mientras en su ausencia, los del PRI y los del PAN le hicieron al Estado una verdadera fregadera. Hoy, el que fuera encargado, ¿no?, de la fiscalía, pues ya se quedó sin chamba por andar jugando con los del PRI y los del PAN. Se exhibe como a los panistas no les interesa eso de la separación de poderes, una vez más. Digo, por si el caso de Coahuila, el reciente documento donde exhiben cómo negociaron hasta los magistrados, no se los dejaba claro. Recordemos lo que intentaron hacer los panistas en Nuevo León, de imponer al presidente del Poder Judicial del Estado como el gobernador interino. No hace mucho sentido porque, bueno, existe lo que se llama división de poderes, quizás no lo conozcan, pero bueno, existe. Y luego, del otro lado, tienes a un Samuel García que se vio bastante ingenuo, bastante novato de la aplicaron, e intentó estirar y aflojar, estirar, aflojar, estirar, aflojar, negociar y no negociar, y bueno, ni una ni otra, y pues mejor que se quede en su estado, todo bien en casa. Además de haber roto promesas, pero sabemos que la bandera va a ser Samuel García. Pero aquí vienen otros 2 comentarios que hace Jorge Álvarez Maínez que creo que son muy importantes de notar. El primero, cuando acusa al expresidente del INE de ser el coordinador o de estar detrás de la campaña del PRI y del PAN. Ellos también salieron a defender al INE y pues parece que cada vez más personas se arrepienten de haber salido. Las señoras candidatas de la vieja política no son precandidatas, no están hablando con militantes, tienen 7 años en campaña abierta y lo hemos acreditado ante el Instituto Nacional Electoral, con espectaculares, con actos masivos, con derroche, en estadios. Háganme el favor, que se supone que eran asambleas internas, que todavía no descubren las autoridades electorales lo que significa ser el coordinador de los trabajos, cuando todos sabemos que eso
Y desgraciadamente, uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México, expresidente del Instituto Nacional Electoral, y no le da pena brincarse a asesorar al frente de cómo torcer la ley, de cómo romper las reglas electorales y de cómo hacer las trampas para estar. Pues eso es la vieja política, y lo nuevo es decirle a la gente que si les estamos ofreciendo que va a haber un cambio, que México puede ser distinto, que México puede tener un mejor futuro, es porque actuamos con congruencia. Luego, después de decir que el expresidente del INE estaba asesorando a estos personajes, Álvaro Delgado pone en su cuenta de Twitter la información y Jorge Álvarez Maínez decía que no se refería a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba ha sido el único expresidente del INE. ¿Por qué? Porque es con Lorenzo Córdoba que pasa de IFE a INE. Es bajo la administración de Córdoba. Lorenzo Córdoba entra al INE como consejero, se convierte en presidente del IFE y bajo su administración se convierte en presidente del INE. Por eso es que tanto Lorenzo Córdoba como otros funcionarios duraron un poquito más del periodo original, porque hicieron un borrón y cuenta nueva con la modificación de IFE a INE y pues ahí que lo estuvimos hasta el año pasado. Se desdice Álvarez Maínez de esto, pero sabemos desde abril del 2003 que al menos el Partido Acción Nacional estaría buscando a Lorenzo Córdoba para que fuera su asesor. Y hay notas periodísticas que avalan esta información. O sea, hay información que ya se difundía desde abril del año pasado. ¿Cuál es la intención de Álvarez Maínez de desdecirse respecto a este posicionamiento? O sea, solamente ha existido un expresidente del INE, solamente uno. Así miren, uno. Nada más. Solamente hay un expresidente del INE. Y Álvarez Maínez sale a decir que no se refería a él. Aquí está la publicación que les quería compartir. O sea, esto lo acaba de escuchar quejarse del expresidente del INE, ¿no? De decir que el expresidente del INE asesora al PAN. Luego, aquí dice Álvarez Maínez que no se refería a él. El único expresidente del INE es Lorenzo Córdoba y Álvarez Maínez no le vuelve a contestar. No le vuelve a contestar. Y lo peor es que hay notas que confirmarían que sí es cierto que Lorenzo Córdoba asesora o asesoró al PRI, al PAN y al PRD. No sería la primera vez que lo hiciera, desde el propio instituto lo hizo. Lorenzo Córdoba los asesora para la creación de la alianza como tal en 2021. Como consejero del instituto, esto fue público, se exhibieron los audios, Laida Sansores exhibe todo esto. Esto fue muy público. ¿Cuál es la intención de aventarte un discurso, hacer un señalamiento que ya medio se sabía, que ya medio era público y luego decir que no era él? Pa' tibiezas no andamos, Jorge Álvarez Maínez, pa' tibiezas no andamos. Pero esa no es todo. En un segundo posicionamiento que también creo que lo devela de cuerpo entero, ¿quién es? Jorge Álvarez Maínez menciona que no se debe subestimar a las 8 millones de reproducciones en los videos que subía Movimiento Ciudadano, porque esa también es gente. Volvemos a la máxima. No, Jorge Álvarez Maínez, no todas las visualizaciones en redes sociales es gente. Hay bots, hay impactos de visualizaciones, no todo es gente. Orgánico, no tampoco. Y la otra, no porque tengas 8 millones de visualizaciones, vamos a suponer sin conceder, quiere decir que todos están de acuerdo con lo que vieron. Pero para Jorge Álvarez Maínez es importante no subestimar el trabajo que se hace en las redes sociales y bueno, si esa va a ser la máxima de su campaña, no creo que le vaya a ir, pero ni pal. Va a pasar, se podrían convertir en el segundo lugar solamente si Xóchitl sigue bajando, no tanto porque se esforzaron en crecer. Escuche esto. Estoy convencido de que lo que se demostró en esos 10 días, lo que hizo temblar al sistema, es que Samuel García demostró que se puede ganar, que son endebles, que son predecibles, que son campañas aburridas, que han dejado
de tener cualquier tipo de relevancia. A veces se concentran más, lo decía Dante Delgado, en notas periodísticas, en lecturas periodísticas, si en un lugar están 500 personas, 1000 personas o 2000 personas, y luego ya vemos que en el Estadio Azul se les vacía, que en Yucatán se les va la gente, y no se ve lo que impactan 8 millones de reproducciones de un video. Esas también son personas. Esos jóvenes, esas jóvenes que están ahí, es gente que quiere algo distinto. Yo estoy convencido de que no es cierto de que México sea dos bandos, de que México no está polarizado, como dice la vieja política. ¿Cómo va a estar polarizado si el 80% los odia? El 80% dice que jamás votaría por el PRIAN. ¿Cómo va a haber polarización en un país que tiene tan... Ahí está Jorge Álvarez Maínez. Quiero dejar muy claro que hay cosas en las que podríamos coincidir, como este tema de la polarización, pero regresando al tema de las 8 millones de personas en los videos, que no hay que subestimarlos, no hay que subestimarlos, pero tampoco puedes ir por la vida diciendo que ahí están los jóvenes a los que vas a convencer de votar por ti porque 8 millones de jóvenes te vieron a través de un video en TikTok. Uno de esos 8 millones, ¿cuántos realmente lo vieron porque están de acuerdo contigo? Eso no lo puedes saber. No tienes manera de saber esos 8 millones si son impactos positivos para tu campaña o si son impactos negativos. Dos, esos 8 millones también podrían ser bots, también podrían ser reproducciones falsas. Por supuesto que podrían ser, sobre todo con los millones que le meten desde el Movimiento Ciudadano a las campañas digitales, ¿no? Por supuesto que eso también hay que notarlo. Y tres, volvemos a la máxima. No por tener tantos seguidores en redes sociales o tener tantas visualizaciones en un video quiere decir que esos son los mismos votos que vas a tener en las urnas, que son unas grandes herramientas para llegar a segmentos de poblacionales particulares, claro que lo son, pero que con eso ya tienes la campaña ganada, pero para nada. Y para eso hay que recordar quién es Jorge Álvarez Maínez. Porque Jorge Álvarez Maínez no es un novato en la política, ¿eh? Jorge Álvarez Maínez tiene 38 años y ya ha estado por varios partidos políticos. ¿Como cuáles? Él en 2004, de 2004 a 2007, fue regidor de Zacatecas por el PRD. De 2007 al 2020 fue regidor de Guadalupe en Zacatecas, también con el PRD. Para el 2010 se convierte en diputado local en el Congreso por Nueva Alianza para después irse al PRI. Al 2013 se une a Movimiento Ciudadano. De 2013 a 2018 es secretario de Organización y Acción Política Nacional de Movimiento Ciudadano. De 2014 a 2018 es integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. De 2015 a 2018, diputado federal pluri. De 2018 es el secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano. Para 2021, otra vez, diputado federal pluri. Y ahora ya precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano. Este es Jorge Álvarez Maínez. O sea, no es insisto, no es un novato en la política. Jorge Álvarez Maínez es un personaje que ya tiene su callo, podríamos decir así, y que bien es muy válido, de verdad que es muy válido cambiar, nadie está diciendo que no, es muy válido que se hagan, que uno crea que ya puede hacer cosas distintas, o sea, por supuesto que sí, es más, han intentado. El propio Marco Cortés le recordaba su pasado priista cuando el que está aliado con el PRI es él, así que, pues así que digan, ¿cuánta cara tienen para criticar? Tampoco. Pero aquí hay un gran tema. ¿Qué tanto habrá cambiado Jorge Álvarez Maínez desde que estaba en el PRI y defendía, ¿no?, a los priistas con los que hoy se pelea en la actualidad? ¿Qué tanto habrá de la nueva política de Jorge Álvarez Maínez? Porque si nos vamos a los hechos, pues Jorge Álvarez Maínez es muy amigo de Claudia X González, ¿no? El que está detrás de la creación o el que está moviendo los hilos del PRI, del PAN, del PRD. Ahí está, ¿no? Es amigo de Claudia X González. Él ha dicho que es amigo de Claudia X González y también ha dicho que no deben de irse en alianza. Entonces, ahí solamente estoy poniendo hechos de Jorge Álvarez Maínez. Luego, hace 12 años, sube este video Manuel Pedrero. Hace 12 años, este era el posicionamiento de Jorge Álvarez Maínez. Híjole, antes priista y bueno,
ustedes escúchenlo, porque a partir de esta publicación quizás se le habrá cambiado mucho, pero en los hechos creo que piensa exactamente igual. Nadie está a favor del aborto, eso, bueno, habrá quien a lo mejor ya afectado por sus facultades mentales, pues esté a favor y promueva abiertamente ese tema, pero en lo general no hay nadie que defienda la posición del aborto. Lo que defendemos muchos es que en ese tema, como en muchos otros, se dé una política de salud pública que atienda el interés superior de la salud de las mujeres. Yo no creo que metiendo a las mujeres a la cárcel se resuelva el problema de todos estos riesgos que hay. El tema de los abortos, los embarazos no deseados, se corrigen con una política de sexualidad, promoviendo el uso de métodos anticonceptivos, promoviendo el uso, incluso en eso sí coincido a lo mejor también con todo el tema de los católicos, de la sexualidad responsable. Yo creo que eso tiene que dar. Ahí tienes a Jorge Álvarez Maínez. Uno podrá tener sus posturas respecto al aborto, se ha explicado esto, pero decir que solamente los que están a favor del aborto es porque están afectados de sus facultades mentales exhibe una profunda ignorancia. Repito, uno ya pudo haber cambiado, nadie está diciendo que Jorge Álvarez Maínez piense exactamente igual a como pensaba hace 12 años o hace 14 años, donde alababa al PRI y de Beatriz Paredes y Humberto Moreira, diciendo que cambiaron la cara negativa al partido. O sea, nadie está, de verdad nadie está diciendo que esto pudiera mantenerse igual. Pero en los hechos, ¿qué vemos en los hechos con Movimiento Ciudadano? Vemos una nueva política en realidad, la neta no.